Una mano humana real. Muñecas humanas que este hombre escondió en su casa. Un problema mental que tenía esta persona: amputar cada brazo, cada pierna, y luego les quitaba los dientes. Ay, qué asco, la verdad. O sea, de verdad no sé qué decirte después de esto que nos acabas de contar, Mike. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti Podcast. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Padilla o el Dr. Miguel, como tú prefieras, eso es lo de menos. Y este es el Anti Podcast, tu programa favorito de misterio y terror favorito con enfoque científico, criminológico, filosófico y cualquier otro ógico que se te ocurra. Y me encuentro con mi mejor amigo y compañero de aventuras, Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás? Oli, pues muy contento. Me faltó. Perdón. Sí, El no, puñito. mira. Puñito así, mira, de aquí de enfrente. Ándale. Oye, ¿qué noche viene hoy, eh? Está muy fuerte el episodio del cual vamos a hablar hoy, sobre todo porque pues involucra cuerpos exhumados y sobre todo de pequeños. Hoy vamos a hablar sobre la verdadera historia de una de las películas que más controversia ha causado, la película de La Casa de Cera. Pero no solamente vamos a enfocarnos en la película, porque en realidad hablaremos muy poco de esta, sino más bien de 3 casos que son mucho más aterradores, mucho más perturbadores que cualquier historia de Hollywood. Y pues bueno, amigo mío, abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Anti Podcast. Este caso, digamos que se divide en 3 etapas o 3 eras. La primera sería la llamada creepypasta. Estos relatos o historias urbanas que no tienen comprobaciones, pero vienen después 2 casos o incluso 3, podríamos decir, que tienen pruebas, que tienen evidencias y que fueron investigados. ¿Nos quieres dar inicio con la creepypasta o la leyenda urbana que inspira después a los casos reales? Claro, mira, todo ocurre en el año 2013. En un sitio de Rusia, en estos foros de internet, específicamente en VAC, DVACH, en donde se comparten usualmente fotografías anónimas. Fotografías de personas que quieren quizá mostrar cierto estilo de trabajo, que quieren mostrar, no sé, su arte a través de la fotografía, pero también fotografías perturbadoras, como estas que te voy a mostrar en este momento. Que cabe mencionar que este sitio supuestamente, claro, son fotografías que no son comunes de ver, definitivamente. Y que no creo que podamos mostrar, o tal vez... No creo, la verdad, pero las podemos describir para que ustedes tengan una idea. Si nos pudieras platicar lo más a detalle posible qué es lo que vemos en este foro. Ok, voy a relatar solamente una, o describirla mejor dicho, que estamos viendo lo que parece ser una mano. Es una mano que está envuelta en lo que son pétalos de rosa, pero ya marchitos. Y a ver, es que el contexto de esta imagen es muy fuerte porque es una mano humana. Exactamente. Es una mano humana real. Sí, y es que en este foro de internet, te digo, aparecieron 3 imágenes de inicio. 3 imágenes que fueron esta mano, fue un torso y si no mal recuerdo fue un pie. No todos con un hilo quirúrgico, pero con pétalos de rosa que los iba como adornando, como si estuvieran envolviéndolos. Sí. Y pues a la gente les empezó a llamar la atención porque pues era raro ver este tipo de imágenes en un foro así. Tal fue el caso que al mes después de todo esto, porque para empezar no tenía ni siquiera información de la fotografía, ni cuándo fue tomada, ni quién fue el artista, ni siquiera en los metadatos venía absolutamente nada de esto. ¿Qué serían los metadatos que no tienen estas fotografías para las personas que a lo mejor no tienen idea de qué es esto? Ok, los metadatos básicamente es la información que tú obtienes al momento de tomar una fotografía. Dígase el lugar, dígase con qué fue, si con un celular, con una cámara, qué tipo de cámara, cuál fue el número de la fotografía que se tomó, la fecha, la hora, etc. Y estos metadatos ya vienen como
codificados en la fotografía, ¿cierto? Sí. No es que vengan como en un texto. No, o sea, ya bien codificados, pero tú podrías modificarlos de manera manual. O sea, los podrías incluso borrar para que nadie sepa que tú fuiste quien tomó esas fotografías. Lo cual ofrecería cierto anonimato para quien subiera las fotos. Sí, y es por eso que a la gente le empezó a llamar la atención quienes pertenecían o eran fanáticos a este tipo de foros, a BAC. Y un mes después, en otro foro, aparecen 5 imágenes más del mismo estilo. En este caso, ya venía un torso completo, ya venía no solamente la mano, sino que también todos los dedos, venía desde toda la parte del cuello. O sea, era como si hubiesen cortado en pedazos a las personas y empezaran a envolverlas como si fueran regalos con pétalos de flores. Y entonces viene la foto más inquietante, que es sobre unos muñecos o unas muñecas que tenían una figura muy humana y hasta el tamaño de un humano. Pero espera, antes de pasar a eso, el autor de las primeras fotografías o de estas obras, que no se sabía si eran obras artísticas a lo mejor hechas de algún material, o bien eran personas que en algún punto estuvieron vivas y las exhumó, o bien se deshizo de esas personas para hacer su arte, muy entre comillas, era una persona. Y luego, estas nuevas fotografías de muñecas de tamaño real, ¿era otra persona o era la misma? Es que aparentemente era lo mismo, y hasta el momento no se sabía si eran humanos o si simplemente era tratar de recrear figuras, digamos, del cuerpo humano a través de su arte, porque también era una posibilidad. Sí. Saber estas imágenes y decir, ay, esa mano se ve muy real, pero pues a lo mejor y es arte plástico o no sé, algo por el estilo. Entonces aparecen estas 5 fotos con un título que decía Fragmentos del proyecto Dormitio Rosae, un proyecto que fue prohibido por una de las universidades de Nizhny Novgorod, que está aquí en Rusia. Perdón mi mal ruso, yo no sé ruso, les voy a dejar en pantalla el nombre, pero en este lugar estaba prohibido o fue prohibido esta exposición, sobre todo por esto, porque era como ver cuerpos mutilados y pues bañados de básicamente flujo sanguíneo. Que entre que si se sabía o no si eran cuerpos reales o era simplemente arte, obviamente la universidad que gestionaba de alguna forma este tipo de foros los prohíbe, ¿no? Pensando que en lo que se investiga no nos arriesguemos. ¿Por qué? Porque había antecedentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, después de esto hay un usuario llamado Mortorum88, quien estuvo más presente dentro de esta investigación para dar con la artista, con el paradero, y empieza a investigar tanto pues en exposiciones pasadas, aledañas, cerca de la zona, en fotografías incluso pasadas, publicaciones de revistas, universidades, foros, etc., pero no encuentra absolutamente nada. Lo único que da es con un nombre muy peculiar, que es el de Kira Yelova, y con este nombre de esta ciudad, Nizhny, que te menciono, que es como que él empieza a unir ciertos cabos, como que dice, ok, la historia ya está tomando forma, es esta persona, no se sabe si es mujer, si es hombre, y tenemos esta ciudad, ¿no? Entonces empieza a buscar el nombre de Kira Yelova, no encuentra nada, no encuentra absolutamente rastro de que esta persona siquiera exista. Si siquiera si es un artista, si es un fotógrafo, si es fotógrafa. Si es un seudónimo. Exacto, no hay absolutamente nada. Pero entonces, al tiempo, aparece algo todavía aún más fuerte. Y es un archivo comprimido que contenía 27 imágenes. Venía un texto que decía lo siguiente. ¿Y este archivo que encuentra este investigador lo encuentra en el mismo foro? No, él hizo su propia investigación por todos lados. Lo encontró incluso en un foro que está perteneciente a la Deep Web. Él lo menciona así tal cual, porque aparte, ok, Mortorum88, quien es este usuario, nunca da la cara, nunca dice quién es. Él solo empieza a mostrar evidencia de, a ver, encontré esto, porque era un sinfín de personas que estaban detrás de Kira, que decían quién es esta persona y por qué está subiendo este tipo de imágenes. Y entonces él es quien hace toda la investigación como más fuerte, todo lo que recopila lo empieza a publicar. Y aquí algún dato muy curioso es que todo lo que publicaba, a las horas lo borraban. Y borraban su contenido, era como, no está permitido, como cuando en Facebook si llegas a subir algo que te lo... Como que infringe las normas. Ajá, exactamente. Entonces, digamos que si era arte y no era tejido humano, era demasiado realista. Tanto así que la plataforma lo llega a detectar, infringe las normas y lo censura. Exactamente. Bueno, pues en este archivo que él encuentra, de nombre Yelova-final, tiene un contenido de 27 imágenes de las supuestas esculturas que ya mencionamos,
un archivo que simplemente decía: las flores preservan lo que la tierra se niega a guardar, y un audio de 11 segundos en donde prácticamente la única palabra que se detecta es mira en pues idioma ruso. Es lo único que se sabe a partir de ahí. Mira. Ajá. Ok. De ahí empiezan a desatar un montón de conversación entre todas las personas, uniendo pues partes de las historias. ¿Qué pudo haber sido? Y entonces se le prende el foco, puesto que estamos hablando, o sea, recordemos que de 2013, 2 años antes, en esa misma ciudad, habían arrestado a un hombre de nombre Anatoly Moskvin. Este hombre que exhumaba los cuerpos de las pequeñitas y que las envolvía en una especie de figura, tal cual como si fueran muñecas. Pero y espera, las preservaba. es que Anatoly, ya estamos dando el salto. Ajá. De la creepypasta o la historia Anatoly. urbana Uh-huh. a Anatoly, que es una persona totalmente real e investigada, ¿cierto? Sí. ¿Qué hacía este sujeto con ellas? Mira, es que este hombre, para empezar, le encantaba toda esta parte del arte mortorio. O sea, le gustaba mucho como jugar con la parte de la vida, qué pasaba después de que uno partía de este mundo. Y estaba muy interesado en todo eso. Pero empezó después a hacer ciertas cosas que, híjole. Para no hacer o no dar tantos detalles, este hombre exhumaba los cuerpos que eran de pequeñitas que acababan de perder la vida, iba al cementerio, sacaba el cuerpo y una vez que estaban, digamos que todavía entre comillas, muy entre comillas frescos, y este hombre creía que pues en algún momento en el futuro se iban a volver a la vida o las iban a devolver gracias a la tecnología o con algo que se inventara, y las tenía en su casa. Fue un total de 29 muñecas humanas que este hombre escondió en su casa. Y obviamente los vecinos, la policía y todas las personas que investigaron empezaron a notar que ese lugar pues ya estaba oliendo, para empezar, feo, ¿no? Porque él empezaba a jugar primero con estas flores como lo hacía Kirayelova. Las empezaba primero ¿sabes? Como a envolver con estos pétalos, con flores marchitas, pero una vez que estos se caían pues empezaba a salir todo el hedor de los cuerpos ya sin vida. O sea, lo que estamos diciendo es que no los preservaba, por ejemplo, con congelación, bajo el entendido, a lo mejor, no lo sé, de que en su cabeza él pensaba que en algún punto sí las podían resucitar gracias a ciertos avances tecnológicos y entonces las congelaba. No, esto era mucho más un trastorno que él traía, nada que ver con ciencia, sino algo mucho más oscuro, mucho Exacto. más... de un problema mental que tenía esta persona, claramente, ¿no? Sí, porque pues, no las envolvían en algún químico preservador, sino era otra cosa. total, de hecho, en 2011 cuando lo capturan, lo sentencian solamente a un hospital psiquiátrico, en donde actualmente el hombre sigue cumpliendo su condena, y tal cual, de hecho su diagnóstico fue trastorno psiquiátrico, pero psicópata también. Tuvo parte de la psicopatía. Y entonces empieza aquí parte de la teoría con Kirayelova, porque pues como muchos dicen nunca existió. O era él. O otros dicen que también Kirayelova fue su alumna y que posiblemente hay más cuerpos de otras pequeñitas que empezaron a desaparecer curiosamente por esas fechas en 2013. Wow. ¿Sabes? Oye, es que hay personas que, digo, yo en lo personal me considero una persona que le atrae el tema de la vida y la muerte y del arte que tenga que ver con eso. Puedo entender la belleza en eso, ¿no? Pero creo que hay una línea muy clara y muy marcada entre, claro, una bella pintura que nos habla sobre el estado frágil de la vida, e incluso, no sé, por ejemplo, esta pintura muy famosa de Sócrates aceptando el veneno de cicuta, rodeado de sus alumnos, que nos habla de que está a punto de irse al más allá. Sí. Es una escena muy fuerte, digamos, por la carga que tiene histórica y filosófica. Entiendo esa belleza, insisto, pero de eso a estarte robando cuerpos de niñas para hacerlos muñecas, me parece que hay una gran diferencia. Pues honestamente yo sí veo a una persona que está robándose niñitas de la tumba para convertirlas en muñecas, sí pensaría honestamente que es una persona con un trastorno psiquiátrico grave. Por eso cuando mucha gente se queja de las penas que conllevan a una terapia psiquiátrica como en este caso, siento que hay que saber diferenciar, ¿no? Lo que hizo estuvo mal,
totalmente, fue terrible. Pero creo que viene desde una genuina enfermedad mental, desde un trastorno clarísimo. O sea, ni siquiera tienes que ser psiquiatra, ni siquiera tienes que ser médico para verlo, me parece. No sé si compartas esto. Sí, totalmente. Aparte, este hombre o la historia de Anatoly justo va por esa narrativa, que él perdió muy joven a ciertos parientes, si no mal recuerdo fue a su mamá, que él creía que podía llegar a perseverar o guardar algo de su madre, pero a través de la naturaleza. Y es por eso que empezaba a hacer este tipo de experimentos, se obsesionó con la muerte, con el arte a través de la muerte. No, incluso, etcétera. ¿sabes qué? Yo me pondría a pensar, por ejemplo, en nuestro buen amigo Leonardo da Vinci, ¿no? Que tenía su propio códice en el cual él se robaba también cuerpos y pasaba horas estudiando cada músculo, cada inserción muscular, cada nervio que podía visualizar, y lo hacía por curiosidad. Por curiosidad, no por ciencia, ¿eh? Entonces, aquí poniendo sobre la mesa, ¿qué es más grave? ¿El caso de Da Vinci o el caso de este ruso, que uno lo hacía por arte y por un trastorno psiquiátrico? O Da Vinci, que lo hacía por curiosidad. Es donde dices, ok, claro, ¿qué tan romantizados tenemos ciertos actos históricamente? Ojo, yo adoro a Da Vinci, besaría el suelo que pisó, pero eso suena un poco extraño. Sí, yo. Bueno. Pero, a ver, que sí creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Es más, yo traería otro ejemplo aún más actual. El caso de estas exposiciones de The Body. ¿Las ubicas? Sí, sí, sí. No sé si conozcas el caso de Kim. No. Kim es una señora que reportó, si no me equivoco, en 2012 a su hijo desaparecido. Un hijo que tenía ya 23 años de edad y que desapareció en esas épocas de últimos meses del año. El hijo estaba sano, el hijo no tenía ningún problema, pero literalmente la tierra se lo tragó. Y entonces la mamá, Kim, lo reporta, lo busca la policía, y 2 años después, ella tratando de distraerse, empieza a ir a exposiciones. Entra a la exposición de The Body, que es donde tienen pues cuerpos humanos disecados, reales, para aprender de anatomía o para que la gente conozca cómo nos vemos por dentro. Y ve a uno que dice, ese es mi hijo. Estaba expuesto su hijo. Aquí entra una gran controversia porque obviamente la empresa de The Body tiene sus protocolos. Para aceptar un cuerpo, pues obviamente lo hace de formas legales. Incluso se sabe que biológicamente son no reconocibles. Muchas veces, como aquí en México, por así decirlo, cuando están en la fosa común, que nadie los reclama, ¿no? Tristemente, y lo entiendo, pero por ejemplo en medicina, en mi facultad donde yo estudié, todavía nos tocó trabajar con cuerpo, ¿sí? A nosotros nos tocó el de una niñita que nadie sabía quién era, y el de una chava, una joven que le decían Blancanieves, porque literal parecía Blancanieves el cuerpo. Entonces, y aquí era por motivos de aprendizaje. En The Body es por motivos pues de aprendizaje, quiero pensar. Cada quien aquí tendrá sus comentarios. En el caso de Da Vinci fue por curiosidad, y en este otro caso fue por enfermedad mental. O sea, se han hecho por diferentes razones al final del día, ¿cierto? ¿En qué acabó esta historia de Kim? Pues acabó en que denuncia o demanda a la empresa, y la empresa pues continúa defendiéndose, diciendo que incluso tienen ese cuerpo expuesto 2 años antes de la desaparición de su hijo. O sea, ni siquiera coinciden las fechas. Sin embargo, ella pide una prueba de ADN, el gobierno de Estados Unidos se la concede, y a la fecha no se saben los resultados, no se sabe si llegaron a algún acuerdo, si era, no era, no se sabe a mayor detalle de forma oficial. Qué raro. Muy extraño. O sea, definitivamente qué inquietante también, pero te voy a decir una cosa, quizá me salga un poco del tema, pero también aquí ha pasado mucho en México con las madres buscadoras, claro, que ven literalmente, y pasó hace poco, un caso hace unos 3 meses de una señora que se dedican todos los días a buscar a sus hijos, tristísimo esto, y ella encuentra un hueso, y desde que lo toca ya sabía que era su hija. Y en efecto, hacen las pruebas, era su hija. O sea, son cosas que obviamente son muy dolorosas, ya es otro tipo de tema pero a lo que quiero llegar es, entiendo a Kim que ve este cuerpo, que dice, es mi hijo,
pues por lo menos sí una prueba, ¿no? Con la desesperación de que lo ha estado buscando por años también. Creo yo que hasta por empatía, pues la empresa, quiero imaginar, le mostró evidencias de que no es, ¿no? Sin embargo, pues bueno, caras vemos, situaciones no sabemos. Les quiero contar ahora el caso de Kalenko. ¿Te suena este caso? No, la verdad no. Pues bueno, es un sujeto que hacía muñecas vivientes. Su nombre era Kalenko. Y este tipo tiene una historia terrible, porque prácticamente lo hacía por negocio. Kalenko vivía en una ciudad muy pequeña también de Rusia. Curiosamente, muchos de estos casos ocurren en Rusia. Les daré mis teorías de por qué. Kalenko robaba jóvenes de zonas aledañas y de los caminos de carretera cercanos a su ciudad, y lo que hacía era dormir a estas chicas más o menos de 16 a 25 años. Las robaba, las dormía y les inyectaba un tipo de ácido en la columna vertebral. ¿Esto para qué? Para que no pudieran sentir absolutamente nada, pero también para que no pudieran moverse. Las paralizaba totalmente. Este sujeto procedía a amputar cada brazo, cada pierna, y luego les quitaba los dientes con pinzas. Prácticamente dejaba solamente el tronco de la persona y la cabeza. Y las bañaba en una especie de sustancia que no era cera propiamente, pero era una sustancia tipo plasticosa para que tuvieran una preservación de piel perfecta. Ojo, las chicas seguían vivas todo el tiempo. O sea, solo no sentían. Solo no sentían, obviamente, hasta que se les pasara el efecto, ¿no? Porque ni siquiera se sabe qué les ponía y qué tan efectivo esto era. Se piensa incluso que Kalenko era un ex cirujano militar y por eso tenía este entrenamiento de saber, pues, retirar ciertas partes de la anatomía. Lo que hacía después era mantenerlas alimentadas a través de, pues, vía intravenosa, y así las tenía hasta que las vendía. Pues te imaginarás, sabrá Dios para qué las compraban muchos enfermos. Y prácticamente de eso vivía, hasta que un sujeto que compra una de estas personas, por no llamar muñecas, como en la mayoría de noticias se refieren a ellas, no le gusta porque pues nota que ya no está respirando su muñeca. Y entonces la tira a la basura. Obviamente, imagínate nada más cómo olía, las ratas y demás. La chica seguía viva cuando estaba en la basura. Ay, qué feo. O sea, ¿tú te imaginas ese momento? Unas vecinas se dan cuenta, dos chicas que vivían juntas se dan cuenta de la situación y obviamente reportan a las autoridades, y el sospechoso ni siquiera oculta nada, lo dice abiertamente. Por nervios se sintió más que atrapado y cuenta todo. Incluso cuenta que sabe que otro amigo también compró una de estas y que todavía la tenía en su casa. Entonces van a la casa de este amigo y descubren que en efecto estaba la chica ahí, pero el amigo la estaba alimentando todavía, vía pues intravenosa todavía. Van a la casa de Kalenko y pues tenía todo su laboratorio con 5 chicas más. Ay, no manches. Sí, de verdad. Entonces, este caso, pues, forma parte. Por eso les digo, la película se queda corta. Se queda corta. Los casos que vienen detrás son mucho más aterradores. Ay, qué p*** asco, la verdad. O sea, de verdad no sé qué decirte después de esto que nos acabas de contar, Mike. Sí, yo sé, es muy fuerte de escuchar. Son casos que a mí me llaman mucho la atención porque cuando uno se mete a investigar ese tipo de temas, muchos se dan en aquel lado del mundo, en Rusia concretamente. No digo que sea obviamente un tema específicamente que se dé en Rusia, porque en México tenemos también muchos temas y problemáticas de agresión hacia la mujer, sin duda, pero en Rusia como que hay un tema constante con esta objetivización, cosificación de las personas, a nivel incluso de querer hacer muñecas con las personas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es algo que vemos un poquito más constante, incluso a nivel histórico. Tengo un par de teorías, te quisiera preguntar también la tuya, pero te doy brevemente la mía. Hay una especie de contexto histórico con Rusia que le viene desde el paganismo eslavo. Ellos pensaban que los objetos pueden tener vida, pueden tener alma.
Y entonces, concretamente con las muñecas, ellos tenían incluso categorías de muñecas. Hay una muñeca que rellenan de trigo y que es para la abundancia. Hay otra muñeca que ponen sin cara, sin rostro, y es para la protección. O sea, si hay una cultura de la muñeca rusa, tan famosa, ¿no? Claro. Entonces, hay una cultura de la muñeca muy constante, y si le sumas a esto el tema de la animación, y con animación me refiero a que se tenga un ánima o un alma en un objeto, creo que un poco tiene que ver con ese contexto sociocultural, que obviamente no todos los rusos piensan esto, desde luego me queda clarísimo que son casos muy particulares, ¿no? Pero sí existe un contexto, digamos, que viene desde atrás, desde este paganismo eslavo. ¿Tú cuál pensarías que sería otra razón por la que esto se da un poco más en Rusia? Fíjate, es que yo no conocía esto que nos estás mencionando, pero entonces ahora apoya un poco a lo que yo voy a mencionar. Para mí siento que Rusia, por el contexto sociopolítico que tiene, digamos que genera un tema de sensibilidad muy fuerte dentro de sus propios habitantes, ¿no? Y entonces vemos... ¿A qué te refieres con eso? ¿Como que están desensibilizados? Exactamente, y muchas personas buscan esa calidez humana a través de otras personas de otro lado del mundo, a través de objetos, y no se me haría raro que, por ejemplo, bajo este contexto, se estuvieran haciendo este tipo de muñecas en el caso de Kalenko, por ejemplo. Oye, claro. O en el caso de Anatoly, que digamos tenía un pero, muy entre comillas, que era conectar con su mamá a través de la naturaleza. Una vez que la mamá pierde la vida, él busca conectar con ella a través de esta misma naturaleza. Entonces, siento que las personas en Rusia llegan a tener cierta desensibilización ante muchos temas que buscan compensarlo a través de compañía, y en este caso con objetos. Claro. Por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de las muñecas y de que las llenaban de trigo, de X o Y cosa para la abundancia, etcétera, me recordó muchísimo a los niños de paja. ¿Te acuerdas de esa historia? Claro, sí, es un caso también en Rusia, que es un caso que tiene que ver con la Navidad. Lo tenemos aquí en el programa, por si gustan ir a verlo. Esperemos que les pueda aparecer por aquí arriba el caso de los niños de paja, que también es muy, muy fuerte. Vayan a verlo. Pero Sergio, esto que dices me parece muy brillante en realidad, porque te estás yendo por una explicación muy racional, muy antropológica, y estás buscando una conexión a nivel emocional. Y esto creo que además tendrías pruebas de sobra en, por ejemplo, cómo hoy ciertas sociedades como la sociedad japonesa está construyendo muñecos de compañía. Exacto. O sea, fíjense, ya venden muñecos no para fines de placer, para que te hagan compañía en, por ejemplo, que el muñeco simule respiración y te pregunte cómo estás. ¿Cuánta gente, por ejemplo, esto también se da muchísimo en países asiáticos, ejerce una especie de oficio en la cual ellos se rentan para ser tu compañía, tu amigo? O sea, imagínate nada más, rento una persona para que me acompañe a tomar un café y finja interés en mí. O sea, entendamos que no dejamos de ser seres sociales, seres que necesitamos la conexión con otro ser humano. Hay un análisis muy bueno que explica por qué duele el rechazo. Justo eso hablaba hoy en mis historias de Instagram, en la cual me preguntaban, ¿no?, que cómo manejo la soledad, yo como persona. Y yo les decía que a mí me daba mucho miedo estar solo, porque pues tenía ese miedo, ¿no? Pero es que además somos seres que necesitamos estar en compañía de otros seres humanos, porque se siente raro estar solo por mucho tiempo. Creo que la mayoría de nosotros de adultos disfrutamos ciertamente la soledad, pero cuando es por mucho tiempo, empieza a sentirse raro. Exacto. Entonces yo les explicaba a las personas que nosotros tenemos un sistema cerebral en el cual se activan muchas alertas bioquímicas, hormonales, cuando estamos solos y sobre todo cuando sentimos el rechazo social de otro ser humano. O sea, esto que dices, de sentir esa compañía que aunque sea involuntaria, está ahí. O sea, es una necesidad fundamental para el ser humano. Aparte, yo he notado muchísimo que con las personas que son de aquel lado del mundo, llegan a ser como no tan cálidos como nosotros en Latinoamérica. Yo creo que no solo de aquel lado, yo creo que hasta para arriba. También. Cuando fuimos a Canadá, nos dimos cuenta,
Sí. Son muchísimo más fríos que nosotros. Y les gusta la calidez de las personas, entonces no se me haría raro, como en este caso decías de China o en países asiáticos, Japón, donde se rentan para este tipo de oficios. Al final del día pues terminan generando dinero y son compañía de una persona, pues está bien. No se me haría raro, pero genuinamente siento que en Rusia, por todo este contexto que nos mencionas de las muñecas, también viene la parte de, nuevamente, por todo el contexto que ya conocemos de Rusia y ahorita cómo está incluso todavía el país, ¿no? Buscar esa compañía incluso a través de otros medios, como lo es las redes sociales, porque también ha pasado, hace días leía la noticia justo de una chica que básicamente estaba pidiendo auxilio a través de, si no mal recuerdo, en Facebook, en un grupo, pero que ella decía, yo me vendo. O sea, quien me quiera comprar en otro lado del mundo, Latinoamérica, quien sea, cómpreme, pero ya no puedo estar aquí. Hago lo que quieran, limpieza, hago esto, hago aquello, tú sabes a qué me refiero, pero yo ya no quiero estar en este país. Entonces es ahí donde te digo, y vuelvo a reiterar, esta desensibilización que se tiene a través de todo lo que ha ocurrido en este país es lo que genera que muchas personas a veces tengan pues ciertos problemas, como en este caso Anatoly. Entonces, en conclusión, podemos decir que necesitamos compañía y que llegar a extremos culturales de aislamiento social enferma a la sociedad, a niveles en donde quizá por esto vemos más casos como estos en ciertas áreas geográficas. Uh-huh. Por supuesto, es solamente una teoría. Vamos a leer en los comentarios cuáles son las suyas, porque son las más importantes. Amigo mío, ¿algo más que quieras agregar a esta serie de casos? Pues quizá no esta serie de casos, pero sí vámonos con las antiinvocaciones de la noche, porque ya los tenemos muy, muy perdidos. Y ahorita vamos a explicar algunos puntos. A partir de aquí, cerramos la parte severa de este episodio, porque si se fijan, pues no es como que muy ameno de estar echando chistes y demás en medio de estos temas, pero ya cerramos esta puerta y que empiece el anti-relajo. Amigo mío, las invocaciones, por favor, comienza esta noche. Ok, yo quiero mencionar a Mari Vargas 521, quien es miembro Escoba Voladora y dice: 2 sábados y no hay capítulo, me hacen sufrir. Ay, voy a hacer de nuevo maratón con los capítulos antiguos. Mari, aquí estamos, somos todos suyos. Mira, beso de mi parte. Sí. Sergio, no. Sí, para todos los antisuscriptores. Besos para todo el mundo. Invoco a Cosby Abilinia Rangel Rojas, quien es miembro Caldero, y dice: un súper episodio sin duda. Los 3 relatos estuvieron de miedo, aunque el de Sergio fue el más perturbador. Ay. Antisaludos a los 3 desde Guadalajara. Ok, yo quiero mencionar a Espe.793, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: estoy muy emocionada por saber de qué tratará este episodio. Sé que será grandioso y cada hora de espera valdrá la pena. Muy bien, yo invoco a María Torres Prieto 54, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: a pesar de que no me mandan mi antisaludo, soy fiel a ustedes. Saludos desde Perú. Los amo, son lo máximo. María Torres Prieto, muchas gracias por todo y te mandamos 1, 2, 3 besos de... nuestra parte. Ay, no, de nuestro corazón. De nuestro corazón. Ay, bueno, Sergio. Desde nuestra alma, perdón. A ver, dale. A ver, yo tengo... Oye, pero ¿por qué la lupa? Pues porque no traigo mis lentes. Ah, con razón. Bueno, yo tengo a Ana G.654, quien es miembro Caldero, y menciona: yo, como me duermo como mi hija de Ned Flanders a las 9 p.m, me perdí la noche de Halloween. Pero me aventaré el episodio a ver si lo puedo ver nuevamente con mi hijita. Gracias, chicos. Gracias a ti, Ana, por acompañarnos aquí. Qué linda, muchas gracias, Ana. Yo invoco a Alejandra Salazar 7165, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: especial de Halloween del Antipodcast. No lo quiero, lo necesito. Muchas gracias, Alejandra. Y por último, yo quiero mencionar a @14manu96, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: chicos, qué buen especial. Me encantó la narración, los efectos de sonido, la edición como tal, excelente. Muchas gracias por ponerle tanto empeño y dedicación. Muchísimas gracias, Manu. Y nos dejó 10,000 cop. ¿Qué es cop? No sé, pero son 10,000. Ay, ¿nos alcanza por unos churros?
Yo digo que sí, ¿no? Y entonces $1. Bueno, alcanza para un chicle. No, muchas gracias. Gracias, muchas Manu. Gracias, Manu. Qué amable eres. Invoco a Jennifer Zamudio 8018, quien es miembro Calabaza, y dice: es mi primera vez comentando en un estreno y siendo miembro. En cuanto Miguel pidió que apagara la luz, me llené de emoción. Saludos, los amo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes, amigo mío, comentarios, chistes, algo que quieras agregar a este episodio antes de despedirnos. Que escuchen mi primer canción que acabo de estrenar en todas las plataformas digitales. Que nos cante. Ay, será un pedacito. ¿Qué parte? Del otro lado del estudio nos vamos al escenario con Blackmouth. Me transformo, ¿no? Si la pueden encontrar como Me Quiero en todas las plataformas digitales. Y ¿quieren un pedacito? Queremos pedacito. Queremos Y dicen, pedacito. ¿No quieres que te la pongamos? No, sí me la sé. La tengo aquí, mira. ¿Quieren que la cante un pedacito? ¿Pedacito para todos? Sí, que nos cante. Ay, bueno. Que nos cante. Solo porque el público me lo está pidiendo, dice: la psicóloga me dijo que no deba confiar, esto es un proceso que solito yo debo de afrontar. Sin embargo, verme feo con un cuerpo que no quiero es algo que de un día para otro no se puede cambiar. Yo digo, me quiero, repito, me quiero, más fuerte, me quiero. a ver si así me la creo. Disponible en todas las plataformas digitales, me encuentran como Blackmouth, es mi nombre artístico y la canción se llama Me Quiero. Come frutas y verduras. Coman frutas y verduras. Oye, qué preciosidad. Muchas gracias. Aparte, qué bonito mensaje tiene tu canción. Estoy muy orgulloso de ti, Ay, de todo lo que gracias. estás haciendo y seguir tus sueños. Ya lloré. Entonces, mira, no, ya. Ya ahorita no. En cámara. Ay. Yo retoque. No, qué lindo, Sergio. Muchas gracias, Mikey. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche, recordándoles también que tenemos disponible el curso de meditación para todos ustedes una vez más. Adquiéranlo para que para que podamos seguir comiendo, principalmente. Estaría bien padre. También si les gusta el programa, compártanlo, porque Pues porque sí. pues porque ¿cuántas colaboraciones hemos hecho con marcas? Ninguna. La Y eso sí misma ya me camisa preocupa. vieja. Los mismos tirantes usados. Esos tirantes eran de mis Mira. calzones de hace Mira. 5 años. Mira. Mira. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel. Y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.